indiscriminadamente, sin ningún tipo de aplicación tecnológica que ya existía además y a la cual estaba obligado no solamente éticamente, no solamente moralmente, sino estaba obligado contractualmente e incumplió de manera deliberada para tener mayores ganancias, para ahorrarse algunos dólares, y ahora pretende que eso el Ecuador sea quien lo asuma. Es una vergüenza total. Cuando se inicia la reclamación por parte de los dirigentes de las comunidades indígenas y plantean ante las Cortes Federales de los Estados Unidos la demanda contra Chevron, Chevron empezó una campaña judicial, una serie de recursos que presentó para que la competencia sea trasladada a la justicia ecuatoriana, alegando que era ahí donde correspondía, que era una justicia que tenía aquellos méritos, una capacidad proba además de decisión, pues seguramente pensando que podría incidir en la justicia ecuatoriana. Luego de algunos años en que regresa o en que se traslada la competencia hacia los tribunales ecuatorianos, después cuando se dicta la sentencia contra Chevron, ahí sí, ahora sí, esa justicia que estuvieron apelando, la que estuvieron defendiendo durante cerca de una década, se convierte en una justicia degradada. Esa es la mentira de Chevron, esa es la mentira, el atropello del gran capital internacional que pretende pasar por encima de los derechos de los pueblos. El petróleo puede dar riqueza, pero también puede ser una lacra insanable para el medio ambiente y para el ser humano. ¿Cómo piensan prevenir este tipo de daños cuando se ha explotado el Yasuní? Bueno, primero que existe la tecnología necesaria que permite mitigar todos los daños que se puedan causar de cualquier intervención en zonas sensibles, en zonas que tienen además una gran riqueza, como es la Amazonía ecuatoriana, en este caso particular del Parque Yasuní. Nosotros no decimos que va a haber cero impacto, creo que esto también sería absurdo manifestar aquello, pero sí podemos decir que aquella explotación que supone intervenir en menos del 1 por 1000 del área total del Parque Nacional Yasuní, sí contará con la tecnología y con los procedimientos necesarios para que esta intervención no afecte de manera general a la zona, al Parque Yasuní. De hecho, no están previstas carreteras. Aquellos mecheros que queman el gas, como sí lo hizo Texaco, Chevron, durante el tiempo que operó. Está previsto además utilizar aquella tecnología que, por ejemplo, desde una perforación puede haber cerca de 20 pozos explotados al mismo tiempo. Es decir, es la tecnología suficiente y además el objetivo de utilizar nuestros recursos como lo establece la Constitución, que tenemos como pueblo el derecho a beneficiarnos de nuestros recursos naturales para construir, para garantizar el buen vivir de nuestros pueblos, usar estos recursos precisamente para eso, para construir el bienestar del pueblo ecuatoriano. Antes, cuando operaban algunas otras compañías, generalmente compañías privadas transnacionales, el 80% de las ganancias que se obtenían de las regalías que producía este petróleo estaban destinados a enriquecer a estas compañías y únicamente era el 20% el que quedaba para el pueblo ecuatoriano. Ahora, en el caso del Yasuní, no solamente que no es una compañía extranjera, transnacional, la que va a explotar. Aquella compañía que va a operar es una compañía estatal ecuatoriana, pero además la relación y la decisión de que estos recursos vayan precisamente a mejorar la vida de los ecuatorianos es una decisión que respalda absolutamente el pueblo del Ecuador. De hecho, es usted hijo de escritora, Carmen Rivadeneira Bustos. Además, quería decirle que hay un pueblo en Galicia que se llama Rivadeneira. Ah, caramba. No sé si por ahí, yo soy de Galicia. Ah, sí. De la provincia de Lugo, Rivadeneira, recuérdelo. Con la B, no con la V. Bueno, empezó gracias a su madre, entonces, su interés por la literatura. Háblenos también de este libro que se publicará ahora en italiano, que se publicó ya en italiano, además de este interés suyo por la literatura. Bueno, sí, algún momento he de ir a conocer Galicia, de pronto la veo por allá. De ahí viene algo. Y Rivadeneira, seguramente. Y bueno, yo he sido un lector compulsivo, vicioso si se quiere, en el sentido más hermoso
de asumir la lectura como un hábito permanente de vida. Creo que esto me ha permitido poder disfrutar, poder recrear, poder conocer algunos mundos a los que ni siquiera me había trasladado de manera física, e incluso algunos mundos que no existen, por lo menos en esta dimensión, pero poder vivirlos y poder disfrutarlos. De la mano de mi madre, quien es una mujer dedicada también al estudio de las letras, al estudio del idioma y también a escribir, iniciamos nuestra primera producción, nuestra primera obra, que es un libro de cuentos intitulado El novedoso transcurrir, cuento que lo inicia ella, que empiezo yo, tomo la posta en algún momento del cuento y lo termino, y luego abre un conjunto de cuentos de mi señora madre que se denomina La Devota Imperfecta, y finalmente cierra con mi conjunto de cuentos que se llama El novedoso Cómo escribir si aún no he comido, que era parte de las vivencias que como estudiante provinciano en Quito vivía. Esta fue nuestra primera obra que se presentó en el año 2001. Luego de eso sentía una necesidad irrefrenable de escribir, y durante más o menos 4 años empecé a contar aquel testimonio que yo siento y que finalmente logró construirse como una denuncia de la vida cotidiana de mi Esmeraldas natal. Una provincia y una ciudad particularmente llena de mucha magia, decadencia, de ritmos telúricos, africanos ancestrales. Además, en Esmeraldas todo es música. Los esmeraldeños llevamos la música en el caminar, en el hablar, en el conversar, en el comer, y además una particularidad muy especial, y que siendo una provincia del norte del país, fronteriza con Colombia, bañada por las aguas del Océano Pacífico, viviendo prácticamente en un paraíso de esta región natural. Además también históricamente hemos sido un pueblo alejado, marginado y con poca presencia del Estado. La historia está cambiando para bien. Esmeraldas, como el pueblo del Ecuador, empieza a construirse con oportunidades para todos, pero cuando escribo esta novela, que fue más o menos de 4 o 5 años, lo hice precisamente con el ánimo de contar, de denunciar, de testimoniar todo ese desencuentro de cuantas cosas en Esmeraldas, y que finalmente concluye con la búsqueda de una sociedad en la construcción de una mucho más justa, en la construcción de la otra ciudad, que es como se titula esta obra. Bueno, considerando que es usted muy joven y que el presidente Correa ha dicho que la principal tarea de los jóvenes es revolucionar la revolución, ¿qué proyectos tiene para renovar esta revolución? Bueno, yo creo que tenemos muchos proyectos desde la visión institucional, en el haber asumido el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos nos ha planteado un enorme desafío que tiene que ver por precisamente levantar todos aquellos temas que en cuanto a justicia, en cuanto a vigencia de los derechos humanos y en construcción de políticas reales de rehabilitación social, a nosotros nos corresponde siempre desde el marco de revolucionar la revolución. Los jóvenes debemos prepararnos y debemos no prepararnos hacia el futuro, sino mientras construimos esta patria, también saber que día a día se necesita de nuestros esfuerzos. Una máxima que nosotros quisimos incorporar en nuestra gestión es un principio que lo llevó con mucho compromiso Ernesto Che Guevara y que creemos que debe ser la marca de nuestra gestión. Y es que el Che Guevara decía: debemos tener la capacidad de endurecernos sin perder jamás la ternura. Creo que eso es parte de nuestras acciones cotidianas. Muchas gracias, señor ministro, y mucha suerte. Muchas gracias.